Y hoy vamos a ver, con respecto a esto, seguimos hablando del mismo tema, los recomendados por el Señor. Dios honra a los que le honran, parte 5. Ya llevamos un mes, una semana con este tema. Seguimos en Romanos 16, hermanos, y leamos una porción para después orar y comenzar la predicación. Amén. Dice a partir del 3: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Acuérdense que cuando dice las iglesias de los gentiles se refiere a gente como nosotros, que no somos judíos en la carne. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Asia Menor, que ahí dice Acaya la traducción, para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad también a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas y a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fílogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están en ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Ósculo santo es beso. Salúdense con beso, apapáchense como hermanos. Es como si Pablo estuviera diciéndole, gócense de verse unos con otros, porque el resto de los que están allá no tienen gozo. Yo he visto escenas donde una persona va de viaje y de pronto se siente pues así como extranjero y ve un amigo o una persona que conoce de su país y ¿qué haces aquí? ¡Ay! Se abrazan. Eso mismo Pablo dice, salúdense con ósculo santo. Y Pablo obviamente lo hace con un corazón humillado al Señor, entendiendo que todas estas gentes no son nombradas aquí en vano, sino son gentes que en verdad dieron todo por el Señor. Hablábamos el domingo pasado de Priscila y Aquila, los años, y el antepasado, los años que llevaban en Cristo. Ahorita se toca también el tema de unos hombres que estaban antes en Cristo que Pablo. Y son temas tan importantes, hermanos, y es de mucha bendición esculcar el capítulo y sacar las cosas históricas que nos edifican mucho. Y eso vamos a tratar en el Señor Jesucristo con su ayuda, con el poder del Espíritu Santo, a poder hoy poderlo hablar en su nombre y poderlo entender también en su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre amado, Señor, en nombre de Jesucristo, Señor, te damos a ti gloria y honra y alabanza, Señor. Tú la mereces toda, Dios. Oh Señor, pedimos que seas tú, Dios, haciendo que tu día sea una delicia para ti, Señor. Padre, no es válido, Dios, que vengamos hoy aquí y que salgamos igual, Señor. Porque cuando tú estás, Señor bendito, cuando tú hablas, Señor, los muertos se levantan, los ciegos ven, Señor, los cojos caminan. Y no únicamente hoy me refiero a lo físico, Señor, sino a tu poder en lo espiritual. Amado Rey, que todos los que hoy estamos aquí podamos ser bendecidos con tu santa palabra, Señor. Dios, sabes que hay temor en mí al hablar de ti, Señor, al hablar tus cosas. Sabes que no me importa, Dios bendito, lo que los escuchas piensen de lo que hablemos, Señor. Me importa únicamente lo que tú pienses, Señor. Me importa saber si es lo que tú querías hablar, Señor. Si es lo que tú quisiste decir en tu palabra, Señor. Y que yo no cambie los textos, Señor, o la idea de ellos, Señor. Padre, me confieso como un miserable pecador que necesita de tu fuerza, de tu poder, para poder hacer las cosas correctamente, Señor.
Soy inútil, Señor amado, sin ti. Y sin ti, Espíritu Santo, hoy no podríamos hacer absolutamente nada. Ayúdanos, Señor amado, a ser de bendición unos con otros. A poder, Señor, ser violentos en las cosas tuyas, Padre. Arrebatar, Señor, esas palabras que tienes para cada uno de nosotros. Hacerlas nuestras, meditar en ellos, Señor, sabiendo que es tu palabra, que es tu voz escrita, Señor. Tenemos un peso de pecado tan grande que nos impide, Señor, saltar de gozo, sabiendo que tenemos aquí en este libro tu palabra, Señor. Qué bendición, Dios, abrir este libro sabiendo que fue inspirado por ti, Señor, a cada hombre, Señor amado, que puso el tiempo, Dios, en la escritura de él, que no se equivoca, que está unido perfectamente bien, Señor. 66 libros en tantas generaciones, tantas manos, Señor, y unido a la perfección, Señor. Sabemos que nada le hace falta, ni nada se le ha quitado, Señor. Y sabemos que en Él, Señor amado, podemos conocerte, y sabemos que conociéndote, Señor amado, es la manera en cómo nosotros vamos a llegar a salvación. No porque sea por nuestra obra, Señor, sino que es un manifiesto, Padre amado, de aquellos, Dios, que han sido salvados, Señor. Glorifícate con fuerza. Te pedimos hoy por los hermanos que están predicando tu palabra en países de peligro, Señor, que están a punto de despedirse de su familia, que van a ser decapitados o quemados, Señor. Santo Dios, glorifícate, Señor, en este día, Señor, con ellos. Y aquellos que aún, Dios amado, estén con bien, dales el alimento que necesitan, Señor, para sus cuerpos. Pues de algo estoy seguro, Señor, que si ellos están haciendo la obra es porque tú les hablas continuamente en tu escritura, Señor. Santo Dios, enséñanos, Señor, a aprovechar lo que tenemos, Señor, a darte gracias por tantas bendiciones, por la salud que hoy tenemos. Podemos movernos, podemos ver, oler, hablar, Señor, comer, Padre amado, Señor, y el privilegio de conocerte, Señor, de una manera buena, Padre amado, y no por una tribulación, Señor. Padre, sácanos de esa injusticia en la que nosotros vivimos día con día, Padre, de buscarte únicamente cuando necesitamos, pero no cuando estamos bien, ir a tus pies, Señor. Perdónanos cuando nos avergonzamos de hablar de ti, Padre, o perdónanos cuando abrazamos cosas paganas, religiosas, Señor, sabiendo que son mentiras, Señor. Perdónanos, amado Rey, por querer ser más santos que tú, Señor. Perdona, Señor, nuestra frialdad, nuestra ignorancia. Perdona cuando no podemos, Señor amado, faltar a cualquier compromiso, pero a lo tuyo sí. Perdónanos, Señor. Tu Hijo Jesús dijo, Señor, que no sabíamos lo que hacíamos, Señor. Y Él no se equivoca, Padre. Perdona, Señor, porque hablamos tanto y actuamos tan poco, Señor. Pero por eso mismo, en tantas debilidades, hoy nos presentamos ante ti, Señor, y te pedimos ayuda, Padre. Pedimos ayuda de lo alto, que venga, Señor, tu poder a nosotros y que nos pueda, Señor, ser de bendición a cada uno, Señor. Que comience un fuego dentro, un deseo de hablar de ti a toda persona, sabiendo, Señor, que aquellos que están sin ti como Rey y Salvador, no irán precisamente a tu reino al morir, Señor. No lo verán, Señor. Ayúdanos, Señor, a hoy ponernos a cuentas contigo, a confesar nuestros pecados en esta hora, en este minuto, Señor. Hacerlo íntimamente contigo, pedirte perdón por todo, por pensamientos. Pedirte perdón, Señor amado, por no estudiar tu escritura, Señor, por no clamar a ti, por no perdonar, por no pedir perdón, Señor. Por ser orgullosos, Señor amado, soberbios, Señor, sabios en nuestro propio entendimiento, Señor. Pedirte perdón y humillarnos hasta lo más bajo como tú te humillaste también, Señor. Y ahí recibir de esa gracia inmerecida, Señor. Ayúdanos a recordar que el más pequeño en tu reino, Señor, será el más grande. Que el más pequeño aquí, Señor, será el más premiado. El que más sirva será el más honrado, Señor. No permitas que los corazones se endurezcan, sino recuérdanos cuánto nos amas, amado Rey. Cuánto nos amas, Señor, para haber hecho esa locura, Señor, delante de nuestros ojos. Colgarte a esa cruz, Señor, por los pecadores, Señor, y ofrecer un perdón gratuito a aquellos que creen.
Padre amado, glorifícate en todo el mundo en donde hoy se está proclamando tu nombre, no en cualquier lugar, sino donde en verdad se está hablando en tu nombre, Señor. Y en aquellos lugares donde se han perdido, Señor, que únicamente buscan la prosperidad y el dinero y la salud y el bienestar, Señor. Que sea tu poder ahí, Padre, contrístalos y rómpelos, Señor, para que se arrepientan y vayan a salvación, amándote sobre todas las cosas y no amándose a sí mismos sobre todo. A ti sea la gloria este día que es tu día, Señor, el día del Señor. Señor, te pido que sanes a los que estén quebrantados en sus corazones, a los que estén inundados en vicios, Señor, en adulterio, en fornicación, en indiferencia, Señor, en odio, en celos, en contienda, Padre, en ira. En el nombre de Jesús, sánalos hoy, Señor. Y si hubiese algún enfermo físicamente, Señor, que sea tu voluntad, pero también te pedimos por una sanidad, Señor. Gracias por los milagros recibidos en Pao, Señor, en Iván, en mi Padre terrenal, Daniel, Señor, y en el resto de nosotros. Y gracias por manifestarlos físicamente, públicamente, Señor. Y que ni aún el cáncer, Señor, es más fuerte que tú, amado Rey. En ese Rey hoy confiamos y pedimos nos ayude. Glorioso Redentor, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero platicarles a todos que Iván se hace un chequeo. El hermano Iván aquí está, porque padeció de cáncer. Y me decía que cada dolor que tienes, también Susi y Héctor saben de esto, cada cosa que sale ahí, o mi papá también, en tu cuerpo, algún mal extra, los doctores quieren dirigirlo al cáncer. Yo recuerdo muy bien, hermano, cuando el doctor Benítez dijo, el cáncer se tuvo que ir a algún lado, ¿te acuerdas? No es posible, no se puede ir, y menos en esas condiciones. Pues sí se fue a otro lugar, porque de mi hermano se fue. Gloria al Rey. Y fue a checarse, hizo su chequeo y está muy bien. Y damos gracias a eso. También mi papá en esa parte, Pao también. Y sabemos que Dios, no se les olvide, hermanos, que Dios es el mismo y Dios sigue haciendo milagros. Sigamos pidiendo, ¿por qué no? Y que en todo se haga su voluntad, ¿no? Pero no pidamos que se haga tu voluntad y metamos las bolsas y pateemos así como si su voluntad fuera no. Que se haga tu voluntad sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que si Él decide decirnos no en esta área, de cualquier manera su voluntad es buena, agradable y perfecta, y si lo amo, voy a apreciar el gozarme aún en medio de la enfermedad y de las cosas difíciles. Si lo amo. Si no, definitivamente no, y le vas a reclamar. Le vas a reclamar. Gloria al Rey de Reyes, hermanos, por este día. Entonces, adentrémonos en Romanos capítulo 16. En la parte que hoy nos toca, espero poder abarcar varios versículos. El domingo pasado estuvimos hablando un poco de la exhortación en cuanto a la demasía del Señor Jesucristo. El Cordero es tan grande que merece ser repartido, y por eso las iglesias se congregaban en un solo lugar. Y posteriormente en el versículo 5, hermanos, está hablando de Epeneto. Todos recuerdan a Epeneto. Epeneto, dice la Biblia, que es el primer fruto de Asia Menor. Y el apóstol Pablo está con mucho gozo por este acontecimiento de Epeneto y nunca lo olvida. Yo, por ejemplo, me acordaba con mi esposa cuando comenzamos la congregación que el Señor la levantó. Yo me acuerdo, los primeros frutos. Cheli, primer fruto de la iglesia en Tlaquepaque, porque es municipio de Tlaquepaque. Y luego mi madre, Isabel, mi cuñada, Claudio y Gaby, ellos ya llevan años con nosotros y son los primeros frutos de la iglesia. Obviamente yo digo los primeros frutos. La primera predicación que yo hice, la hice con mi hijo André y con mi esposa. Fueron los primeros frutos. Y ahí fue la primera predicación, viendo al futuro en Cristo Jesús. Y han pasado muchas cosas, hermanos, y mucha gente se ha ido. Si me preguntas cuántos se han ido de aquí, se han ido como 80 personas o más. Pero han llegado otros, y se van, y llegan otros, y así, a fin de cuentas, es como si el Señor estuviera cirniendo la tierra. ¿Sí se dice cernir? Y está colando, y muchas piedritas van a botar por allá, y otras por allá, pero a fin de cuentas van a perseverar los que han de perseverar. Y este es el caso de los hombres y mujeres que el Señor está recomendando, los que Dios honra, aquellos que soportan todo y perseveran.
como los hermanos que están aquí. Si te fijas, los hermanos que yo hoy te nombro, son hermanos que de pronto están muy callados. Hacen lo suyo en sus lugares, pero han manifestado su amor al Señor por la perseverancia. Iván también se unió pues ya años atrás, antes de que estuviéramos aquí en San Sebastián. Pero han perseverado, calladitos ahí, sin tanto ruido, siempre dispuestos a servir y estando ahí en las filas adelante, siempre atentos en las cosas que el Señor quiere. Y es el caso, hermanos, de los que estamos hablando en cuanto a la perseverancia se refiere. Y quisiera que no perdieras hoy de vista estas cualidades de estos hermanos que se han entregado en su totalidad. Yo he estado estudiando a fondo a estas personas. No se sabe mucho de ellos, pero sí podemos saber un poco de las características. Nos gozamos mucho en Febe, en Priscila y Aquila. Nos gozamos mucho de las iglesias que se reunían. Y hoy empezando a hablar de Epeneto. Epeneto se goza mucho también de saber que él fue el primer convertido. Yo no sé si tú te acuerdas quién te predicó la primera vez, pero tienes que orar por esa persona. Seguro Epeneto oraba por Pablo. Y no sé si tú te acuerdas quién fue la primera persona que tú le hablaste del Señor y que hoy es salva. O no sé si aún ninguna. Si ninguna, estás en serios problemas, hermano. No estás cumpliendo. Pero no sé si recuerdas a quién le has comentado del Señor y que sepas que al menos se congrega en cualquier iglesia. Es importante, ligándolo con la predicación del domingo pasado, pues hablando de la grandeza de Cristo, invitar a la cena porque el Cordero es tan grande que todos pueden comer. Invita, hermano, para que puedas sentir este gozo que Epeneto y Pablo sentían al recordar. Tú fuiste el primer convertido, Epeneto, en Asia, Turquía actual, donde era Efeso en ese entonces. Asia Menor y muchas otras iglesias que aparecen en Apocalipsis 2. Epeneto, después de haber caminado en el Señor, obviamente fue un hombre que trascendió su cristianismo, continuó como Priscila y Aquila, hablábamos que 14 años de servicio. Después de que se menciona a Priscila y Aquila, se menciona a Epeneto. Ellos obviamente trabajaron en esa parte de Asia Menor, pero aquí Pablo está nombrándolo después de Priscila y Aquila, es decir, en cuarto lugar después de que está nombrando a Febe, a Priscila y Aquila, y viene Epeneto. Tiene mucha importancia el nombre de Epeneto, no únicamente a lo mejor por ser el primero, sino porque era un hombre muy comprometido también. Les recordaba un comentario que hizo un hombre del Señor, de que decía, él se llama Hendrickson, y dijo: estoy seguro que Pablo, Priscila y Aquila recordaban y decían: ve nada más la iglesia, y todo comenzó por Epeneto. Todo comenzó por Epeneto. Pablo también recordaba, por ejemplo, las primicias en Macedonia. ¿Se acuerdan? Una vendedora de púrpura llamada Lidia. Ahí lo podemos ver en Hechos 16, no vayan. Lidia es una mujer, dice Hechos, una mujer que adoraba a Dios. Pero qué chistoso acto aquí, porque dice que escuchó a Pablo y Dios le dio el discernimiento para poder entender lo que Pablo decía. Pero de pronto parece que se contradice por cómo se adoraba, porque no entendía. Hay un montón de gente entre los cristianos, hermanos, que escuchan y adoran a Dios, pero no entienden. Y es lo que orábamos al principio. Yo les decía, cómo es importante, hermanos, poder pedirle a Dios: Señor, permíteme entender. Lidia de pronto está escuchando en una predicación de puras mujeres y de pronto es penetrada por la palabra y comienza a entender. Pero una porción antes dice que Lidia adoraba ya. Entonces adoraba al Señor, pero no entendía. Y es lo mismo que vemos en un montón de iglesias en donde vemos que se está adorando a Dios, porque definitivamente están cantando, alabando, y están adorando, están llorando, alabando, pero no entienden de qué se trata el cristianismo. Es lo mismo que pasaba también con Apolos, ¿recuerdan? Él era un predicador del Antiguo Testamento, pero no entendía qué era el cristianismo, hasta que Priscila y Aquila le explican y le dicen: esto es el cristianismo. Lidia también fue una primicia, por así decirlo, los primeros frutos, eso quiere decir primicia.
los primeros frutos de Macedonia. Siempre es un gozo para mí mirar hacia atrás y ver personas que se congregan. No hace mucho tiempo me enteré de una persona que le predicábamos por Facebook y ahora ya va a una iglesia cristiana con un montón de fallas como todos nosotros, y la iglesia es algo rara, pero está en una iglesia pero era completamente religiosa y no podía entender, pero el Señor le permitió, y eso hace 4 años, y ahora ya me mandó unas fotos y mira, pastor, estamos predicando en no sé qué lugar con mi grupo. Y dije, gloria a Dios. Y veo gente también. Hace poco tiempo un hermano me compartía que fue a una campaña de evangelística creo que en Tonalá. Él es de Torreón algo así. Y de pronto vino después de 10 años. Y al primero que se encontró ahí predicando con una bocina era un incrédulo que hace 10 años le había compartido del evangelio. Ya ni se acordaba de él, pero lo vio y obviamente hubo mucho gozo. Y es cuando recordamos, hermanos, que el evangelio tiene poder para salvar. Nuestra mente se retuerce y comenzamos a ver a las personas como imposibles de que se salven. Pues claro, hermanos, es imposible que se salven. Lo único posible es que Cristo les salve. Entonces yo siempre tengo que ver el poder de Dios y no las posibilidades del hombre para ser salvo o no. Eso es un error muy grande. Mira nada más a Juanito. ¿Tú crees que Dios va a salvar a este pecador? No, hombre, está tan sucio que Dios ni lo ve. Se confunde con el piso del centro de la ciudad. Dios lo ve todo. Y Dios quiere a la gente realmente sucia, pecadora. Pero le gusta a la gente que confiesa. Pero Dios da el poder para poder confesar y poder creer. Platicaba desde el miércoles con los chicos de prepa, que son mis alumnos de una clasecita que tengo ahí, y predicaba también el miércoles en la academia. Hermanos, cuando Cristo llama al pecador, su palabra ya contiene también el poder para que el pecador pueda responder favorablemente. No hacemos absolutamente nada. Cuando Cristo nos habla y cuando de pronto escuchas aquí alguna palabra que llega a tu corazón, esa palabra también incluye el poder para que tú respondas. Y ahí el problema, porque a veces sabes que tienes que responder y no respondes. Es el problema cuando sabemos que tenemos que orar, que asistir a las reuniones, que escudriñar, que predicar, y no lo hacemos. Yo no puedo confundir en el misterio de la soberanía y de la responsabilidad del hombre el decir, pues es que Dios no lo hace en mí, no siento el gozo, no quiero leer, no quiero orar. Por supuesto que no. Vete al espejo, aún tienes carne, no has sido glorificado. La carne va a ir en contra del espíritu. La Biblia dice, los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu. O sea, tu carne va en contra de las cosas del Señor. Pero es la búsqueda, es la perseverancia de lo que sabes que tienes que hacer. Cuando Dios nos habla, hermanos, en cada predicación, en cada palabra, ese poder ya contiene el levántate, el actúa y ven. Ya tiene el poder. Daba el ejemplo de Lázaro. Cómo un muerto, hermanos, pudo hacer caso a la voz de Dios y salir de la tumba. O sea, estaba muerto. El muerto no escucha, el muerto no habla, el muerto no ve. Y Cristo le dijo, Lázaro, sal. ¿Cómo hizo Lázaro para salir? O sea, si aquí hay un muerto y le decimos, Pedrito el muerto, levántate de la tumba y sal, ¿me va a oír? Entonces, ¿cómo Jesús le habló a un muerto? ¿Cómo es que el muerto escuchó a Jesús? A lo mejor nunca lo habías pensado, ¿no? Es que el poder de la palabra contiene ya vida. Y cuando le habla a Lázaro, es como si por dentro lo despertaran y le dicen, ahora vente para acá. Lázaro estaba tan muerto que dice su hermana que olía mal. 4 días de muerto. Señor, ¿cómo vas a quitar la piedra? Hiede, dice la Biblia. Todavía salió quitándose las vendas. Ahí está la responsabilidad del hombre. Una vez con vida, él empezó a quitarse las vendas con la ayuda de los demás. Pero estaba realmente muerto. Un muerto no escucha. Es donde tenemos nuestra esperanza, hermanos. Estos hombres de la fe perseveraban porque entendieron de qué se trataba el seguir a Jesús.
Ellos se despojaron del rollo de busco a Dios para que me prospere en mi negocio, para que me dé dinero, para que me sane. Ellos se olvidaron de eso. Ellos dijeron, no, pues sigo a Jesús y lo sigo completamente y yo sé que Él me va a proveerlo todo. Si me dio vida estando muerto en mis delitos y pecados, que no me dé el pan de cada día, que no me sostenga. Obviamente estos hombres de los que hablamos de hombres que no llegaban y platicaban su necesidad a un hombre, sino primeramente lo platicaban con el Señor. El poder ya está servido en la mesa, hermanos. La palabra ya ha sido predicada. Ahora depende mucho de ti el responder. Yo no digo que dependa de ti el salvarte, es imposible, no se puede. Pero el responder favorablemente sí. El seguir a Jesús, sí. Es un misterio que no te metas a tratarlo de descifrar porque es un misterio. Soberanía, salvación es del Señor completamente, Él salva de principio a fin, pero el hombre salvo responde. El hombre salvo se esfuerza. El hombre salvo se quita la cobija y dice, voy a ir a la reunión de oración. O el hombre salvo está súper cansado del trabajo y dice, pero tengo que ir a orar con los hermanos. Voy a ir y yo sé que el Señor me va a devolver las fuerzas. Hasta en el ensayo de la alabanza, hermano, platicaba con la hermana Mariana, cansada, ella trabaja mucho también desde la madrugada, llega hasta en la noche. Y ensayamos y ella llega de trabajar cansada, porque aparte ella también sigue cocinando y haciendo todo lo de una mujer que en casa. Pero llega el lunes y llega cansada, pero me dice, pero de cualquier manera descanso después de la alabanza. Me siento tan bien. La realidad es que cuando uno está cansado por el tumulto y la vida que llevamos, pero le da el primer lugar al Señor y dice, yo tengo que ir, yo voy a hacer lo que Él dice que yo haga, el Señor te da descanso. Aún administra tus tiempos. Todo está en la fe nuestra, hermanos, de que recibimos o no recibimos cosas y promesas del Señor. Entonces es un gran misterio, pero el hombre responde. ¿A qué quiero llevarte o por qué te platico esto? Si tú crees que Jesús pudo y soportó la cruz porque sufrió como Dios, estás en un error. Jesús soportó todo el martirio de la cruz como hombre. Era 100% hombre, 100% Dios. Pero el sufrimiento fue como hombre. Estos hombres que son recomendados por Dios, honrados por el Señor, no actuaban con un poder divino. Fueron salvos por un poder divino, pero su caminar y su actuar era por sus fuerzas. El Señor empuja las fuerzas y les da la capacidad, pero ellos les dolía. Ellos sufrían, ellos lloraban, ellos se esforzaban. Ellos les podía pasar acá la vida de alguna familia que vivían en abundancia y probablemente decían, ay, si yo no hubiera seguido a Jesús a lo mejor tendría todo lo que ellos tienen. Pero volvían a poner su mirada en Cristo. Para ellos lo más importante era el Señor. Esta mujer que te platico después de Peneto, que le estoy insertando ahí, aunque viene en Hechos, Lidia, posteriormente que entiende, le dice a Pablo, si soy digna, por favor vengan a mi casa. Vengan a mi casa. Fueron bautizados todos en su casa. Todos fueron convertidos a Cristo. Cuando uno comienza a entender estas cosas, no importa el tiempo que lleves, sino lo que importa es que comiences a entender. Podemos ver en Apolos otra vez, que hablábamos 2 domingos atrás. Llevaba un montón de tiempo predicando el evangelio, pero no había nacido de nuevo, hermanos. Lidia adoraba a Dios, pero no era cristiana aún. Pudiera ser que alguno entre nosotros adore y crea, pero todavía no entienda qué es esto. Podría ser. Y eso no depende de Dios. Dios ya habló. Dios ya dio luz. Dios ya te dijo. Dios ya te advirtió. Es tu respuesta ahora al Señor. Los que le están practicando, hermanos, que son pocos aquí, pueden desmentirme. Dios responde. Dios abraza. Dios suple. Siente su presencia constante, su alivio. ¿Te reprende antes de pecar o después de pecar? Claro, hermanos. Pero ¿quiénes gozan de ese privilegio? Los que están en Él, los que están haciendo las cosas como Él dice. Porque Él prometió guardarnos sin caída. Su palabra lo dice. Entonces, estas personas, hermanos, de las que estamos hablando ya desde hace un mes, son hombres comprometidos, pero sobre todo son hombres que tienen sus ojos puestos en Cristo.
que a pesar de las cosas que rodean, que el esposo, que la esposa, que ya el hijo, que el otro, que el dinero, que el trabajo, en Jesús. Reconociendo que tanto lo bueno y lo malo proviene de Él. Cuando digo lo malo, quiero decir no que sea malo Dios y haga cosas malas, no. Para eso Satanás es usado. Pero sin la autorización de Dios las cosas malas no pueden pasar, porque es soberano. Si creemos lo contrario, le estamos diciendo que el diablo tiene poder como Dios para poder hacer lo que le plazca, y eso es una mentira. Recordamos el ejemplo en Job. ¿Podré molestarlo allá? Sí, mira, velo cómo está, contempla a mi siervo Job. Te doy permiso, ve y molesta. Es cosa muy rara, pero así es. Nada sobrepasa la autoridad, la supremacía y la soberanía de Dios. Eso para ti, para mí, es un grande alivio. Porque en cualquier territorio hostil, cualquier tiempo difícil, sé que Dios está conmigo. No temas, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas, ¿no? A donde quiera, donde sea que estés, estoy contigo. Estoy contigo. Obviamente estos hombres, Epeneto, como los otros ya tres que nombramos antes, Febe, Priscila, Aquila, Lidia también, ellos sintieron ello y se despojaron completamente de sus deleites para deleitarse en el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Estos nombres hemos platicado que son un poco familiares hacia con nosotros, porque no están en la condición de súper ungido, por así decirlo, como los apóstoles. Cuando digo súper ungido me refiero a que tenían los dones extraordinarios. Y no podemos compararnos con ellos del todo en esa parte. Aunque yo he dicho, si estuviera Pablo aquí sentado en este 2016, a lo mejor no nos daremos cuenta que es un siervazazazo del Señor, hasta que viéramos que en el primer momento está predicándole a todos. Y está sirviendo, probablemente barriendo, hermanos, o haciendo lo que sea. Y hasta nos extrañaremos, ¿cómo tú, Pablo, barriendo? Estamos llamados a eso, a servir, como el Señor. Pero estos hombres, hermanos, y mujeres, son hombres y mujeres como tú y como yo, con deseos como todo el mundo, con una búsqueda probablemente en un principio de Dios por su propia conveniencia. Señor, es que necesito que me des esto, necesito que sane fulano, necesito, pero aún no nacidos. Pero de pronto el Señor los impacta y nacen, y su vida es completamente dedicada al Señor. Por eso te digo que trates de identificarte desde domingos atrás con estas personas. Son iguales a ti, tenían los mismos deseos. Algunos eran mayores ya de edad, u otros muy jóvenes también. Epeneto fue uno de ellos. Y Epeneto obviamente perseveró, continuó en la carrera. En el versículo 16, hermanos, se nos habla de María. ¿Cuántas Marías conoces en la Biblia? No sean tímidos, pueden hablar. Miriam es María. María, la madre de Cristo. María Magdalena. María, la madre de Juan Marcos. María era una discípula secreta adinerada, que era la que prestó la casa para el aposento alto en donde se hizo la última cena. Se dice también algunos que era la dueña del jardín de Getsemaní, donde Cristo estuvo ahí clamando al Padre. Esa María también. María de Betania, hermana de Marta. María, la mujer de Cleofas. Y esta María, la que es mencionada en este versículo 6. No sé si el Señor tenga como mucho afán hacia esos nombres, pero quiero decirte que la Biblia da referencia que tu nombre tiene un significado. Algunos dicen que el significado de María es rebelde. Ahí nos podríamos meter en algunos apuros, hermanos, en cuanto a un estudio, porque aún muchas personas piensan que María, a quien amamos, la madre de Jesús, fue elegida porque era muy buena. La Biblia dice que no hay bueno ninguno. Obviamente no era una asesina, ni era una secuestradora, ni era a lo mejor adúltera y fornicaria, pero nació pecadora como todos los demás. La Biblia dice eso. El nombre de María significa rebeldía.
Y hay un montón de Marías ahí, pero de todas las Marías, obviamente se habla de Marías, mujeres entregadas al Señor. Mujeres entregadas. Piensen esto: María, la madre de Cristo. María Magdalena fue un testimonio impresionante. María, la madre de Juan Marcos, espérame, ella no le importó ser perseguida por prestar de sus pertenencias o de sus bienes para que estuviera Cristo con sus discípulos. Lo hizo. María, la hermana de Marta, hermanos, es una representación de una verdadera adoradora. Cuando Marta está preocupada por arreglar y hacer todo lo aparente, ella está a sus pies adorando al Señor. Y esta María, ni se diga, hermanos. Poco se nos dice de esta María, excepto que trabajó mucho. Ella trabajó para Pablo y sus compañeros. Volvemos otra vez al tema. Normalmente entre los cristianos queremos tener como una comunión directa con Dios. Todos pudieran decir, va a haber un ministerio nuevo, hermanos, para a lo mejor los que cantan la alabanza, o un predicador aquí. Y digo, temerosos del Señor a lo mejor dicen que no, pero algunos otros dirían yo. Pero si de pronto decimos, hay una vacante para lavar el baño. Y la realidad es esa. Nuestra carne nos demanda esas cosas. Mis pensamientos me llevan, yo quiero con Dios. No, ¿qué me va a enseñar a mí otra persona? O otro hombre es menor que yo. Lo mismo pensamiento de los fariseos con Cristo. ¿Cómo vienes tú, hijo de carpintero? Muchachito, hombre, sácate para allá. ¿Cómo vas a enseñarnos a nosotros, maestros? Es la mentalidad del hombre. Es la sabiduría perversa. Pero aquí dice que estos hombres, yo sé que lo hacían para el Señor. La Biblia dice que todo lo que hagas para Dios. Pero ellos estaban enfocando a servir a los hombres del Señor. Estaban enfocados a servir a los apóstoles o a la iglesia, sabiendo que servían a Dios, pero lo hacían directamente. No como aquellos, yo voy a servir a Dios, yo no voy a servir a la iglesia. Yo y Dios sabemos, yo le tengo que dar cuentas a Él y no a la iglesia. Ellos tenían una mente como la de Jesús, completamente entregada al servicio de la iglesia, de los apóstoles. Pablo dice que trabajó mucho, no únicamente para él, sino para la iglesia en Roma. Porque ahí dice vosotros, para ustedes. El significado del término griego, aquí en este pasaje, es que ella trabajó mucho y se afanó diligentemente. De aquí podemos sacar ese tipo de cosas. Es un pequeño libro, hermanos. Es una concordancia bíblica. Una pequeña concordancia bíblica que lo único que hace es hacer un estudio profundo de cada pasaje de la Biblia con los originales. Recordemos que el griego, por ejemplo, es una lengua perfecta. Todo lo que en el griego se escribía era un lenguaje perfecto, acertado. Cada palabra era lo suyo. Por ejemplo, aquí entre nosotros muchas veces cuando necesitamos medicina decimos, ocupamos una medicina. Y te entienden, pero ocupar es otra cosa y necesitar es otra. Y el griego no se confunde. Por eso es importante algunas palabras que pasan desapercibidas en nuestro lenguaje actual, ir al griego y ver qué significa cada palabra, porque tienen una profundidad muchísimo mayor. En este texto, cuando dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, podemos decir, trabajó mucho. Yo también trabajo mucho. No, aquí va a otro significado. Dice que trabajó mucho, no solamente, sino que se afanó diligentemente hasta el agotamiento, hasta ya no poder más. Cuando dice mucho la Biblia, no es nuestro mucho. No, trabajamos mucho ayer, hermanos, duramos pintando aquí como 2 horas. No, hermanos, aquí habla de una persona que trabajó mucho hasta el cansancio extremo. Por eso son los recomendados por el Señor y por eso nos hemos detenido aquí para predicar del Señor y de lo que Él hizo a través de ellos. Hasta el agotamiento, hermanos. Quiero decirte que hay muchos creyentes que trabajan muy duro a causa de Cristo. Y te digo algo, y la mayoría de su trabajo pasa desapercibido. La mayoría del trabajo pasa desapercibido. Hay pastores, hermano, que trabajan como no tienes idea. Y aún hay gente que les dice, ¿y
¿Y usted qué hace? Porque su trabajo es desapercibido para el Señor. Hay gente que probablemente les dijo a estos hermanos y hermanas: oye, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuando Dios sabe en lo oculto lo que estamos haciendo, lo que la gente hace, Dios lo sabe completamente. Lo que haces en secreto va a ser reconocido públicamente. Él no es injusto. El trabajar mucho y afanarte diligentemente hasta el agotamiento es algo que va a generar una bendición. Muchos creyentes trabajan muy duro a causa de Cristo. Trabajan tanto que mueren a causa de Cristo. O toda su vida y ministerio lo dedican a Cristo y mueren así. Y muchos dirían: oye, toda su vida ahí en la iglesia, con 20 personas. No entienden lo eterno, no entienden la consecuencia eterna, no entienden lo que Dios entiende. Y es importante entender a esta magnitud. Estos hombres no eran únicamente unos hombres y ya, unas mujeres y ya, no, eran hombres completamente dedicados a la obra del Señor. El problema de hoy en día, hermanos, es que mucha gente quiere ser, pero no quieren hacer. Mucha gente dice soy, pero no son. Estos hombres estaban completamente entregados, tanto que Pablo los está reconociendo públicamente, sabiendo Pablo completamente que sus nombres iban a trascender hasta la eternidad. Y que estos nombres iban a ser mencionados cuando el Señor venga y empiece a entregar galardones a cada uno según haya sido su obra. Pablo sabía lo que significaba esto, pues obviamente lo sabía porque era inspirado por el Espíritu Santo. Y yo te exhorto a pensar un poco en este ejemplo. Todo el esfuerzo que haces, mi hermano, todo lo que hacen, todo, aunque la gente no lo perciba, aunque muchos piensen que no trabajas, aunque muchos no te reconozcan, dice Hebreos 6:10 que Dios no es injusto. Dios no es injusto para bendecir, para dar, para pagar tu trabajo que has hecho por la iglesia. Y una vez que lo entiendes, comenzamos a decir: a mí no me importa, yo lo estoy haciendo para gloria del Señor. Yo espero el galardón, no quiero brillar, no quiero decir. En todas las cosas, hermanos, esto va aún. Ellos probablemente hicieron más de lo que te puedes imaginar. Y tenemos que examinarnos, porque a veces decimos: no, yo lo hago para el Señor, voy a dar una ofrenda a la iglesia. Pero de pronto aventamos ahí la curvita para que sepan que yo di la ofrenda. Siempre queremos el reconocimiento, siempre queremos que la gente se dé cuenta que estoy haciendo algo, o que estoy sirviendo, o que estoy haciendo el otro. Siempre queremos hacerlo. Es normal, el Señor sabía también. Pero si renovamos nuestra mente y nos dedicamos al Señor sabiendo que Él nos va a dar lo que Él quiere darnos, comenzamos a levantarnos. Muchas de las cosas que te desmotivan, hermano y hermana, es ver que los demás no están haciendo lo que tú quieres hacer. Muchas veces lo que desmotiva a algunos es ver que de pronto nos llenamos, ocupamos todas las sillas, 120 personas, y de pronto otro culto vienen 50 personas. Hoy seremos 80 a lo mejor, 70 y tantos. Y dicen: no, pues se están yendo. Entonces, como borregos, a seguir a la masa. O no, nadie vino a barrer y a servir más que yo. No, qué mal. ¿Y quién te dijo que tienes que poner los ojos en las personas? Imagínate que Febe, Priscila, Aquila, Epeneto, María y el resto hubieran puesto sus ojos en los demás creyentes, hermanos. Lo más seguro que no estarían escritos aquí. Porque son pocos los que en verdad ven esto como oro y se dedican a trabajar al Señor completamente. Son muy pocos, hermanos, los que no se dedican a esperar el reconocimiento de la gente, los que no les importa lo que los demás piensen. Son muy pocos. Y es muy bueno decir: yo soy uno de esos. Señor, quítame eso, Padre, en el nombre de Jesús. Yo lo he dicho muchas veces. Mi esposa y yo hemos llorado orando, sabiendo que le hemos querido robar gloria a Dios multitud de veces. Y gloria al Señor, que es paciente y nos da permiso y nos va puliendo y nos va cambiando, porque cada error que tú te das cuenta que tienes que no glorifica al Señor es una oportunidad de confesar para que el Señor te lo quite y te perdone, porque Él es el perdonador.
La ofrenda que estos hombres y mujeres dieron es una ofrenda como la que nosotros tenemos que dar, completa, hermanos. Porque ¿sabes qué? Mira, es como el dinero falso. Si tú, en tu interior, hermano, aún sigues pensando y haciendo las cosas como una persona sin Cristo, aunque actúes muy bien, imagina que hay un billete falso, pero falsificado, casi original. De hecho, pasa la luz negra y hasta la carita del monito se ve así. Ok, y lo entregas a un tendejón. Lo entiendes al tendejón, el Señor lo agarra, te da cambio, tú no sabes que es falso a lo mejor. Y después el tendejón lo entrega al de la leche. El de la leche a otro lugar, le la leche a otro lugar y otro lugar y otro lugar. Y de pronto, hermano, cae a un negocio que es más formal y que viene la camioneta, ¿cómo se llama? Panamericana, y recoge el dinero. El billete llega al banco y en el banco llegan y dicen, no, este billete es falso. Te digo algo, de la misma manera, si seguimos actuando hipócritamente delante de Dios, cuando lleguemos a su presencia va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Eso va a pasar. Porque ante los ojos de Dios no hay engaño, hermanos. No hay barrera. Esa es la parte de responsabilidad nuestra en donde tenemos que reconocer. Y no solamente reconocer, porque nos la podemos pasar llorando como mártires antes de ser martirizados. Pero si no actuamos, es lo mismo, seguimos siendo falsos, porque estos hombres no únicamente se contristaron y dijeron como a Pedro, ¿cómo que crucificamos al Hijo de Dios? No entiendo, sí, lo crucificaste con tus pecados, ¿qué hacemos ahora? Bautícense, es decir, reconózcanse en la iglesia y arrepiéntanse. Y ellos lo hicieron y su vida cambió. Lo mismo tenemos que hacer tú y yo. El Señor es tremendamente poderoso, tremendamente sabio. Platicaba el miércoles un ejemplo tremendo. Es tan sabio, hermanos, que sabía que esto lo íbamos a platicar. Es tan sabio que Él sabía que iba a ser crucificado. Es tan sabio, hermanos, que aún Él hizo los árboles y hizo el hierro para que del árbol hicieran una cruz y del hierro hicieran clavos para enterrarlo. Es tan sabio que le dio la capacidad al hombre de tener el ingenio de poder forjar una cruz. Y le dio esa mente y esa inteligencia para forjar la cruz. Es tan sabio que le dio al hombre la inteligencia y la fuerza para forjar el fierro y hacer unos clavos con cuatro lados y sumamente filosos que penetran todo. Lo hizo el Señor con la intención de ser crucificado. Es tan sabio que te da la capacidad de a ti y a mí para ser verdaderos discípulos, hermanos. No es tu debilidad, no es tu vergüenza, no es nada una barrera para el poder de Dios, no es nada. ¿Sabes qué falta? Dar el paso y comenzar a formar esta lista de los héroes de la fe. Te enlistas ahí. Ya no eres un simple cristiano, sino ahora eres un cristiano que se ha dedicado. Padre, desaproveché el tiempo, pero para tu gloria. ¿Cómo es posible que los hermanos en la fe y algunos de nosotros digan amén, gloria al Señor, pero su vida no sea de Él? ¿Cómo es posible que haya un segundo término para el Señor o un tercero? No es normal. Hoy no te lo digo como una exhortación fuerte, te lo digo que es bueno como pensar, ¿en qué lugar tengo al Señor yo? ¿En qué lugar lo tengo en mi plática, en mi corazón? Sin necesidad, porque te aseguro que en necesidad todos los hombres lo tienen en primer lugar. ¿En qué lugar lo tengo? ¿Qué tanto he visto del poder? ¿Cómo que la gloria? ¿Cómo que milagros? ¿Y cómo que cosas pasan que no podemos entender? ¿Cómo que una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo que gozo en medio de la prueba? ¿Cómo que paz en medio de la tormenta? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quiero. Y si no, es como perder el tiempo. Es como ir a un club deportivo en donde no es tu equipo, el equipo que está ahí en el club. ¿Qué haces aquí? Estas personas, hermanos, son aquellos que dijeron, con todo mi corazón me entrego. Y el Señor nos dice a través de ellos, levántense, hombres de Dios. Olviden todas las cosas poco importantes. Den su corazón y su alma y su mente y sus fuerzas para servir al Rey de Reyes. Es lo que nos dice la vida de estos hombres. Levántense, mujeres y hombres de Dios. Aquí está el ejemplo. Les quito la idea de que seas como Pablo, como Pedro, como Juan. No. Gente normal, común y corriente, sirviendo al Rey de Reyes.
Y nos lo dice a la iglesia. Levántense. Vale la pena, hermanos. Vale la pena todo. Vale la pena olvidar las cosas poco importantes, los pretextos multiformes y todas las cosas que nos hacen decirle a Dios: estoy ocupado, ahorita no. Recordando que vivimos en un mundo completamente absorbente. Todo está en nuestra contra. Todo completamente. Apenas estás con gozo porque le predicaste a alguien, te das la vuelta y ya te están peleando. O llegas a tu casa después de predicar y hay problema en tu casa. O acabas apenas de orar y pides al Señor y una llamada te incomoda. El trabajo, cosas, todo el tiempo. Lo que el diablo quiere hacer es que le digamos al Señor: pues que no, Señor, me ibas a responder cuando yo estaba contigo bien. Y no es por ahí. Cuando entendamos que el Señor no nos va a dar nada mejor de lo que hoy tenemos físicamente, terrenalmente, o si nos lo da es sus cosas. Pero cuando entendamos que seguir al Señor es a pesar de todo, vamos a seguirlo fielmente. Y cuando recordamos que así como estos hombres, cada uno tenía su característica, tú tienes una característica única y especial, y te acuerdas que Dios te formó con el objetivo de que le des gloria. Tan especial soy para Dios. De verdad, estos talentos y dones me dio a mí para servirte a ti, al creador del universo. Cuando arrebatemos, hermano, de la mente lo que el diablo ha puesto ahí como una plastilina espesa que apenas la quitas y ya cae otro pedazo y te nubla. Cuando entendamos que el Señor nos formó, hermanos, con sus manos, que nuestro embrión brilló en sus ojos y que Él me formó para darle gloria, hermanos, y actuemos, las cosas van a suceder. Cuando te sientas tan especial como lo eres para el que se colgó por ti en la cruz del Calvario. Cuando entendamos que cada palabra que hay aquí, hermanos, Dios la escribió para ti, para mí, gloria al Rey. Probablemente hasta ese momento va a suceder lo que les decía en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que crea en Él, pero lo dio para qué, para morir. ¿Qué? ¿Sí murió por mí? ¿Murió por mí de verdad? Murió por ti. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. No es cierto que los va escribiendo, ya está escrito, ya se cerró. Cuando dice, y no quitaré su nombre, no es de que los borra, sino que te asegura no quitarlo. Es como platicamos hace un tiempo, es como tener una herencia guardada. Hubo unos hombres que murieron oliendo mal, se hicieron ahí del baño en su cama enfermos y olía horrible, les llevaron un pollo, en una semana nunca volvieron a ir. Olía tan feo que los vecinos fueron y, ¿qué pasó? No, pues pobres abandonados ahí murieron. ¿Cómo? Sí, mira el par de señores ahí, pobrecitos. Abren el closet y había una maleta llena de dólares, hermanos. Pero ellos querían guardarlo, no sé para qué, murieron pobres. Es igual con nosotros, hay un tesoro tan grande que Cristo nos permitió tener. Y vivimos como pobres espirituales. Cuando el Señor ya lo dio todo, lo más grande, le pedimos todavía: Señor, dame bendición. ¿Cómo me pides bendición si te di a mi único hijo para que muriera por ti? ¿Cómo quieres algo más si te di lo que más amo? Ellos entendían eso, hermanos. Lo entendían tanto que dijeron: yo me voy al Señor. Pero nadie te conoce, únicamente ahí en la iglesia. Pero nadie más. A mí no me importa que nadie me conozca, a mí me importa que el Señor me reconozca. Imagínate que ellos hubieran sabido que sus nombres iban a estar escritos aquí. Probablemente hubieran trabajado mejor, pero también probablemente su carne les hubiera traicionado y hubieran empezado a ser vanagloriosos. Oh, mi nombre se escribirá en un libro que va a trascender hasta que Cristo venga. No sabían. De la misma manera tú no sabes tampoco. Pero tu nombre puede mencionarse allá arriba, hermano. Dice el pastor Sugel Michelén, aún tu apellido tiene un significado para Dios y Él sabe que ibas a tener ese apellido. Él conoce todas las estrellas por su nombre, hermanos. Ese es el Dios que nos ha rescatado, ese es el Dios que nos está hablando. Probablemente adentro del agua y no escuchamos ruido. Pero es su voz la que nos está hablando, la que nos está diciendo: levántate,
Levántate y haz todo aquello que yo te dije que vas a poder hacer. Hazlo, confía en mí. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque soy tu Señor y voy a estar contigo a donde quiera que vayas. No nada más es amén, no, amén, y lo abrazo y lo agarro, Señor, tú estás conmigo, yo lo voy a hacer, yo voy a ir. Estos hombres, estas mujeres, hermano, hicieron eso. Más adelante en el versículo 7 se habla de Junias. Miren, vamos a leer ahí. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes, compañeros de prisiones. ¿Hay alguna controversia, aunque no grave, por el nombre de Junias? Unos teólogos dicen que eran esposos y otros dicen que eran amigos o hermanos o parientes entre ellos, porque piensan que Junias es mujer. Otra traducción dice Junia, pero cuando cambias el acento y dice Junías, ya no parece mujer, es como un hombre. Y eso es alguna discrepancia que hay ahí, pero lo importante es que ellos fueron compañeros de prisiones de Pablo, y no dice de prisión, dice de prisiones. Quiere decir que probablemente es los que estaban con Pablo todo el tiempo, y los metían a la cárcel y se iban con él, y sufrían. ¿Quién sabe si era una mujer o no? Yo creo que era una pareja, como Priscila y Aquila. Es posible que hayan sido marido y mujer. Pero Pablo nos dice 4 hechos muy interesantes acerca de estos dos creyentes. El primero, ellos eran parientes de Pablo. Esta palabra se usa muchas veces para parientes sanguíneos, lo conocemos. Pero también Pablo la usa, por ejemplo, en Gálatas, para hablar de los judíos como parientes en la carne, que eran israelitas. En este caso no sabemos con certeza si se refería a unos parientes de apellido, que yo creo que más bien es la primera opción, que eran judíos, porque si hubieran sido parientes de la carne está extraño. Pablo era de Tarso y ellos se les está escribiendo en Roma, y no habla mucho al respecto, pero eso no nos quita el sueño. O puede referirse pues a que simplemente eran muy allegados a él. Yo abrazo la opción 2, que es que eran judíos, como Pablo también, israelitas pues, por así decirlo, como Pablo también. Y hay muchos textos que pudiéramos citar de esos ejemplos. También leemos, hermanos, dice, son compañeros de prisiones. Lo más probable, hermanos, que ellos no hayan gozado únicamente estar con Pablo en una prisión. Compañeros de prisiones de Pablo. El libro de Romanos fue escrito antes del primer y segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. Entonces dijo que eran compañeros de prisiones. Ya había habido 1, 2 encarcelamientos, 3. Pablo estuvo también a menudo en prisión, y Andrónico y Junias tienen que haber compartido la aflicción de Pablo durante uno de esos encarcelamientos o varios encarcelamientos. También dice que ellos eran muy estimados entre los apóstoles. Este texto es importante que lo comprendas hoy, porque algunos dicen que Andrónico y Junías eran apóstoles. Dicen, es que ellos eran muy estimados entre los apóstoles. Hay 2 versiones. Yo obviamente abrazo que los apóstoles únicamente eran 12, pero se les pudo mencionar, si fuese el caso, que eran enviados, y la palabra enviado viene de apostolo, que es enviado, que hayan sido enviados, y que en la traducción se pone en lugar de enviados como apóstoles. Pero yo abrazo más la otra opción, que eran Pedrito y Juanita, que son muy estimados entre la iglesia cristiana bíblica. Jesucristo es el Señor. Les amábamos mucho porque habían sido compañeros de prisiones de Pablo, y porque continuamente estaban firmes con ellos. Lo que sí sabemos que se les apreciaba mucho, no únicamente con Pablo, sino entre los apóstoles. Entonces puede entenderse de 2 maneras: que ellos eran apóstoles, como muchos dispensacionalistas piensan, por eso todavía nombran apóstoles hoy en día, y ahí están un montón de apóstoles en la televisión. Eso no es bíblico, porque el requisito más importante para ser apóstol era que hubieras visto a Jesús bautizarse y hubieras seguido en continuidad hasta su muerte, obviamente que haya sido nombrado por él. Ninguno de los apóstoles que hoy en día hay vieron a Jesús ni fueron nombrados por él.
Dispensacionalista dice, no, pero ¿qué pasó con Pablo? Lo nombró Jesús. Jesús le habló directamente a Pablo. Y es obviamente un hecho muy diferente. Y conocía de la historia de Jesús también. Pero bueno, el chiste es que entiendan este pasaje, porque hay muchas predicaciones, o por ahí van a encontrar en internet y que de pronto te confundes. Oye, entonces ellos eran apóstoles también. No, yo creo que son estimados entre los apóstoles, que a eso se refiere, compañeros de prisiones y muy estimados por eso entre los apóstoles. Ellos compartieron mucha aflicción con Pablo. Los apóstoles les tenían tanta estima que obviamente tomaron nota de ellos, hermanos, y no se pueden librar de todas las cualidades que hemos estado hablando al respecto de las personas recomendadas por Dios. Hay otro dato interesante también, sigan leyendo ahí. Dice, después de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces sería muy extraño si fueran parientes cercanos de Pablo, cuando Pablo fue un precursor del evangelio en Europa, por ejemplo, ¿cómo es que si son sus parientes fueron antes que él en Cristo? Normalmente el primer creyente en la familia es el que lleva a los demás a Cristo, como es el caso mío, con mis padres, por ejemplo, o mi hermano. Bendito el Señor, les habló a través de mí y hoy aman a Cristo. Entonces, estos hombres fueron creyentes, o esta pareja, antes que Pablo. Ese es un dato importante también para ver cómo el sometimiento. Ellos pudieron ponerse en el lugar de, a mí no me enseñas, Pablo, porque nosotros conocimos a Cristo antes que ti. Pero ellos entendieron cómo el poder de Dios se había glorificado en la vida de Pablo y lo respetaban como apóstol. Y aún ellos podían decir, no, pues tú da la cara, Pablo, tú vete a la cárcel. Yo no, nosotros, oye, tenemos más tiempo en Cristo, somos más viejos, tú eres un bebé en Cristo. Y no, ellos se dedicaban obviamente a estar con Pablo y a obedecer sus enseñanzas como apóstol. Es muy interesante saber esto, hermanos. ¿Cómo es que estar en Cristo? Aquí dice que están antes en Cristo. Tiene un significado técnico que se encuentra en Gálatas. Estar en Cristo, por ejemplo, Gálatas 3, 27, 28 habla de esto. Estar en Cristo. Estar en Cristo es igual a estar en la iglesia. Hay algunas posturas en cuanto a esto de estar en Cristo, de que la iglesia comienza en Hechos 28 o en Hechos 13. Hay otros que dicen que la iglesia comienza en Hechos 2, el día del Pentecostés. Pero yo creo en lo personal que la iglesia de Cristo comenzó desde que los primeros creyentes comenzaron a ser usados por Dios. O sea, yo creo fielmente que cuando resuciten los que murieron en Cristo, no únicamente van a resucitar del primer siglo para acá, sino también van a resucitar todos los hombres del Antiguo Testamento que esperaban a un Mesías. Obviamente ellos no sabían ello, porque si no sería seccionar completamente la iglesia y el pueblo de Dios. Y a fin de cuentas Cristo está del principio al fin y todos ellos son iglesia y ellos estuvieron en Cristo también sin saber qué era estar en Cristo. Te hablo de profetas y de todos los hombres del Señor. Es la postura que yo abrazo. Después, más adelante, hermanos, vemos a Amplías en Romanos 16, 8. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. El nombre de Amplías era muy común entre los esclavos. Amplías posiblemente era un esclavo en la iglesia de Roma, pero era amado por Pablo de la misma manera como amaba a los demás. Los creyentes tenemos una maravillosa característica, que no importa la condición social de nadie, nos amamos todos por igual. Esta es una bendición, que haya de toda clase de gentes y condiciones económicas y sociales y que todos amemos al Señor de la misma manera. Algunas personas que son económicamente pobres no aman a la gente que son económicamente abundantes, o viceversa. Pero en la iglesia se rompe todo eso y nos amamos todos por igual. Y es una bendición. Imagina que Pablo está mencionando a un esclavo de la iglesia de Roma. Amplías pudo haber sido un esclavo, pero Pablo le amaba mucho, porque aquí dice, amado mío. En las iglesias del Nuevo Testamento el énfasis era la espiritualidad
del hombre y su andar en el Señor y no su condición de vida. En ocasiones, muchas veces, hermanos, esa vida cristiana, la que el Señor nos mandó llevar, se rompe cuando la persona con la que yo voy a convivir o compartir no es una persona que tenga las condiciones mías y yo lo veo de una manera distinta, o la persona que tiene una situación económica menor se refiere a las personas de una condición mayor como con mucho respeto, y no únicamente es por la persona y el hermano, sino por la condición social. Y eso es un terrible error también, porque en Cristo Jesús todos, absolutamente todos somos iguales, no hay diferencia. ¿Por qué si para Él no hay diferencia? Porque para nosotros lo debe de haber. Todos somos iguales. Obviamente en cada ministerio que se lleva a cabo se merece respeto. Los que están sirviendo, los diáconos, los ancianos, hay que respetar, pero no a manera de verlos diferentes, que es lo que normalmente en las iglesias hoy en día sobreabunda. No toques a los hombres de Dios y son intocables. Quiero hablar con el pastor, permíteme, deja ver si tiene una cita para ti. Y el apóstol Pablo le dice a un esclavo: amado mío. Qué ejemplos, ¿no? Tan terribles, pues, tan abismales en cuanto a la humildad de los hijos, verdaderos hijos de Dios. Esto nos abre un camino, hermanos, a la fascinante posibilidad de saber que una persona que está en una condición horrible de calle puede llegar a ser un hermano que amemos mucho. O por otro caso podría ser un oficial con algún cargo muy grande en la policía, o algún gobernante, o alguna persona de mucho dinero, o alguna persona así renombrada. Pero a fin de cuentas, cuando llega a Cristo, tienen que verse o sobreabundar los frutos del Espíritu. Esa persona que tenía un lugar o un nivel muy reconocido en la iglesia cae en la humildad, en la templanza, en la mansedumbre, en el amor, en la paciencia. Hubo un hombre llamado William Carey en la India. Cuando la gente estaba esclavizada por un estricto gobierno ahí, este predicador iba y les predicaba del Dios vivo. Y él se metía a la vida de los esclavos o la gente que iban a martirizar y les veía como él. Y de la misma manera, cuando eran inundados aquellos en la India que no eran personas esclavas sino tenían altos mandos, se juntaban esclavos con ellos y adoraban al Señor aún dentro de las cárceles, cumpliendo su tiempo de condena. Y todos se vestían del mismo hombre. Esta es otra característica de los verdaderos cristianos que vemos que estos hombres y mujeres tenían: la igualdad. Vamos a Gálatas 3:28, hermanos. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A esto se refiere este texto, no en cuanto a los ministerios, que por eso ya hay pastoras y apóstolas y todas esas cosas. No, se refiere ante los ojos de Dios. Ya no es la mujer delegada como en el Antiguo Testamento, que era considerada como nada, hermanos. Ahora la mujer tiene el mismo valor para la iglesia, para el Señor. Mas obviamente diferentes posturas en cuanto al liderazgo en casa, en familia. Pero no hay diferencia. Si para el Señor no hay diferencia, para ti, para mí tampoco tiene que haber diferencia, hermanos. Y así vamos a seguir viendo, hermanos, también en el próximo estudio a Urbano y Estaquis. Y te voy a adelantar un poco también. Urbano y Estaquis, en el versículo 9, ellos eran colaboradores. Si te fijas, es la misma palabra en el versículo 3 cuando se habla de Priscila y Aquila. Cuando dice colaboradores, se refiere a que trabajaban juntos en un mismo equipo. Aunque estaban separados, sabían cuál era la misión de cada uno. Es lo que sucede en la iglesia. Por eso la importancia de los estudios y los discipulados y juntos, porque todos tienen la misma idea y cuando salen hablan de lo mismo en cualquier lugar, como colaboradores, trabajando para
el Señor, teniendo una misma ambición, la única ambición, agradar a Cristo, como dice 2 de Corintios 5:9. Teniendo la misma meta, la gloria de Dios, 1 de Corintios 10:31. Tal como los miembros de un cuerpo, ayudándose unos a otros, y hemos hablado mucho de eso. Esa es la vida cristiana. Aparte de abandonarte, aparte de ser fiel a las cosas del Señor, es unirte al cuerpo y ser parte del cuerpo y moverte junto con el cuerpo, para que en el momento que el cuerpo esté separado, pueda hacer lo mismo que los otros miembros. Estaquis era amado por Pablo también. Fíjate aquí algo en cuanto al respeto del hombre y la mujer, que a veces perdemos mucho por el mismo amor. Dice que Estaquis, mira, vamos a leer juntos. Dice, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Sin problema alguno se refiere a Estaquis como un amado del Señor. Fíjate con cuánto ánimo lo dice. Estos creyentes son amados por el Señor, y obviamente con fallas, pero cuando se refiere a una mujer, por ejemplo, más adelante vamos a leer que dice que es amada o respetada por la iglesia. No dice amada mía. Eso es un dato importante que quería tocar con ustedes. Saluda al hermano, amado mío, pero a la hermana no le dice amada mía, guardando ahí la carne y la peligrosidad que hay siempre y el riesgo de sobrepasar como del amor fraternal. Respeto a la mujer y a los hombres, obviamente me entrego en amor y les reconozco como tal. El amado mío. Estos creyentes romanos, hermanos, tenían debilidades como nosotros y fallas también. Pero a lo largo de toda esta carta notamos cómo Pablo lo hace siempre con amor, sin buscar nada más, hermanos, únicamente expresar el agradecimiento y el recomendarles con el resto de la iglesia por todos los siglos. Con un amor benigno, como dice 1 de Corintios 13:4 y 5. El amor es benigno y no hace nada indebido. Pablo no veía a estos creyentes como eran en sí mismos. Por ejemplo, nosotros podemos frenar nuestro amor y nuestro servicio a otros porque vemos multitud de defectos. Y Pablo sabía que estos hombres también eran defectuosos como nosotros, y que caían y tenían errores, pero Pablo veía más allá, veía como una familia eterna y no veía como lo temporal. A veces muchas cosas de lo que nos frenan a vivir una vida cristiana, como estos hombres y mujeres, es el ver en los demás cosas que no son agradables para mí. Que si no me saluda igual, que si no me habla igual, que si tiene cara de enojado, que si ahora está triste, que si ahora se queja, y siempre nos frenamos por ver las condiciones de los demás, cuando el amor debería de ser un amor verdadero, un amor que no busque lo suyo, sino sea un amor benigno y hacerlo todo para gloria del Señor. Yo les amo no por cómo son, sino por quienes son, sin importarme la condición. Qué aburrido sería, hermanos, que todos fuéramos iguales. Todos somos diferentes y debemos de aprender a amarnos de la misma manera. Así como estos creyentes romanos tenían sus debilidades y sus fallas, Pablo los saluda con amor y no los diferencia, si te fijas, a uno del otro. Saludad a Febe porque ella le echaba más ganas que Priscila y Aquila. O saludar a Urbano y Estaquis, que ellos eran más guapos y más sonrientes. Él está hablando de lo que hay dentro del servicio, no de lo que hay fuera. Yo te lo recuerdo para que cuando eso te suceda no sea una barrera para entregarte en amor por los hermanos. Para que lo veamos como estando en Cristo, como estando en el Señor. Amén. Y esta es gran parte de la vida de los creyentes, hermanos. Esta es gran parte de lo que debemos de aprender para comenzar a vivir como recomendados por Dios, y que podamos gozar de que Dios nos honra porque nosotros le honramos también, para que vivamos una vida fiel a Cristo. Y esto nada más se basa en algo, hermano, sencillo. Anímate, hermano. Anímate a dar todo por el Señor.
Entreguémonos como ellos, son reales. No hace tanto tiempo, hermanos, no hablamos de millones de años, hablamos de miles de años. Hemos sacado como un tiempo estimado para apreciar más la cercanía y hablamos de 25 abuelos y bisabuelos y tatarabuelos atrás. Es poco tiempo. ¿Cuántas generaciones conoce alguien de aquí hacia atrás de sí? Yo conocí 3, por ejemplo, 2. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo. Son 3 ya de ahí. Hablamos de 20 generaciones. No es tanto tiempo. Habían condiciones como las nuestras. Había gente como nosotros. Había de todo tipo de ánimos, de todo tipo de carácter. Eso no era un impedimento, hermanos. Nada nos impedía hacer la voluntad de Dios, porque es el mismo Dios el que te abre el camino para hacer su voluntad. Vayamos y busquemos una adoración genuina, para que nos presentemos al Señor aprobados, hermanos. Recordemos el ejemplo del dinero falso. Tarde o temprano, cuando llegues, si hoy llegaras al Señor, ¿el Señor te va a tomar como una bendición genuina? O pudiera ser que hoy confesaras delante de Dios: Señor, creo que soy dinero falso. La paso, la paso hasta en una tienda, un expendio grande. Paso la prueba, pero delante de ti no, Señor. Estos hombres y mujeres, hermanos, por un mes, una semana que hemos estudiado en el capítulo 16, son los hombres y mujeres recomendados por Dios. Y Dios honra a los que le honran. ¿Tú crees que estos hombres honraron a Dios con su vida? Yo creo que sí. ¿Y tú crees que nosotros podamos honrar a Dios de la misma manera? Yo creo que también. Así que esforcémonos para presentarnos aprobados delante del Señor y vayamos adelante con todo, que el Señor lo merece todo. Amén. Quería platicarles un poco, hermanos.